Pasado un tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y, junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y, en un matorral, vio un cordero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, en lugar de su hijo. A ese sitio, Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso hasta ahora se dice: en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Esta es palabra del Señor. Muchas gracias, Asimis, por la lectura. Esa lectura que funcionará como contexto para lo que vamos a estar viendo hoy, que estamos terminando la oración que Jesús nos enseñó, ¿cierto? En Mateo 6. Los invito a orar. Padre, dirígenos tú en este momento. Háblanos por medio de tu palabra. Corrígenos, adviértenos. Cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de enfrentar nuestro día a día. Llénanos de fe y ayúdame a mí a exponer esto fielmente y entendiblemente. Y como siempre digo, ayúdanos a todos a poner mucha atención a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cierto? Estamos en esta serie que se llama Orando como Cristianos, y este es el último sermón de esta serie, en la que hemos visto cómo Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Y esto está en medio, literalmente en el medio, en el centro del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, donde Jesús enseña a sus discípulos cómo vivir, cómo reaccionar frente a otros, cómo relacionarse con otros, cómo relacionarse con Dios, cómo manejar sus propios corazones, ¿cierto? Y ahí en el centro de la vida cristiana, en el centro del Sermón del Monte, ¿qué se encuentra? Cómo orar. Especialmente Jesús enseñando a sus discípulos a orar con esa oración
que es tan conocida por nosotros como el Padre Nuestro. Y el hecho que esté en el centro habla de su importancia, de la centralidad que tiene en la vida cristiana, ¿cierto? Lo hemos conversado en otros sermones, diciendo que la oración es clave en la vida cristiana. Y esta oración termina diciendo: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. El hecho de que podamos leer estas últimas dos frases hoy en nuestro propio idioma resulta ser un arma de doble filo. Porque por un lado nos ayuda a comprender rápidamente su significado, pero por otro lado reduce su amplitud. Y esto ocurre porque estamos trabajando con traducciones, ¿cierto? Las Biblias que tenemos nosotros en español son traducciones que pasan por decisiones que un grupo que ama al Señor, un grupo de personas que han estudiado mucho, decisiones que ellos han tomado respecto al texto original. Pero también cuando trabajamos con traducciones tenemos que ser conscientes de que nosotros usamos el idioma de cierta forma. Hemos escuchado ya suficientes chistes esta semana de las diferencias entre países, de que algunas palabras para nosotros significa una cosa y para el país de al lado puede significar otra cosa, ¿cierto? Y nos pasa lo mismo cuando enfrentamos cualquier texto. Nosotros podemos entender algo por cómo nosotros usamos las palabras, no solo como chilenos, sino también como cristianos. Así que con mucho respeto al trabajo de los traductores, lo que vamos a hacer es ir deteniéndonos en algunas palabras para expandir su significado, más allá del cual estamos acostumbrados a usarlo. Y que muchas veces estas palabras las solemos pasar por alto, porque estamos acostumbrados a ellas. Y en un contexto cristiano de iglesia ya adquirieron su propio significado incluso. Y espero que esto que vamos a hacer hoy día genere mucha reflexión, meditación. Hoy día no voy a ofrecer toda la respuesta, tampoco tengo toda la respuesta, ¿cierto? Ustedes ya lo saben. Pero que también genere preguntas. Y si tienen preguntas, anótenlas, ¿ya? Y para eso también tenemos un podcast donde queremos tratar de resolver algunas de estas preguntas que vayan surgiendo. Así que aquí tenemos distintas traducciones que nosotros solemos usar, ¿cierto? Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, Reina Valera, creo que es la del 95, Biblia de Jerusalén, que es la que suelen utilizar los católicos, y Nueva Traducción Viviente. ¿Y qué dicen? ¿Ven? Hay algunas diferencias, ¿cierto? Nueva Versión Internacional, que es la que solemos leer nosotros acá en esta iglesia: no nos dejes caer en tentación. La otra Biblia de las Américas dice: no nos metas en tentación. Y así ustedes pueden ir viendo ahí en la pantalla diferencias. Pero fíjense en esa última palabra, que se repiten todas: tentación. Esa palabra que está tan cargada, ¿cierto? ¿Ya se le vinieron algunas cosas a la mente cuando escuchamos la palabra tentación? Inmediatamente se nos vienen a la mente cosas malas, algo que hay que evitar, algo que deseamos y que no debemos, o algo que no queremos pero que lo hacemos igual. Rápidamente esa palabra la asociamos a algo malo, pero en realidad la palabra es más amplia que esto, sobre todo en el idioma original. Se refiere a poner algo a prueba, a probar si algo es bueno. Puede ser probar o degustar si algo es bueno. Como cuando un material es puesto a prueba en un laboratorio para ver sus cualidades. Por ejemplo, ¿cuán resistente es algo al calor? Yo me acuerdo cuando estudié, creo que 1 año, 2 años de construcción civil. Lo único que me acuerdo es que hicimos un bloque de cemento, de hormigón, y había que probarle una máquina que lo aplastaba. Ganamos. Fuimos el mejor equipo
de todos los grupos porque resistió más compresión. Buenísimo. ¿Por qué les conté eso? No sé, pero esta palabra en el idioma original habla de probar algo, de testear algo. También es una prueba en el sentido de mostrar si algo o alguien está aprobado, si alguien ha aprendido. Una oportunidad para demostrar sus capacidades o su progreso, ¿cierto? Como las pruebas en el colegio, en la universidad. De hecho, así deberían ser nuestras pruebas. Creo que en Chile el sistema no lo logra mucho. Donde las pruebas deberían ser una oportunidad para demostrar lo que hemos aprendido. Y de hecho, en el mejor de los casos, debería ser una oportunidad de aprendizaje, que uno en las pruebas aprenda algo. No solamente demuestre lo que sabe, sino que sea una oportunidad para aprender incluso más. Pero el sistema a veces nos lleva para otro lado. Pero claro, en toda prueba nos puede ir mal. Podemos fallar o podemos resultar desaprobados. Y ahí es donde vemos el aspecto negativo de esta palabra. Cuando se refiere a probar si algo es malo, a probar que algo no resiste, que cede, o que en ese momento no fue capaz de mostrar su capacidad y resulta reprobado. Es decir, cuando escogemos mal, cuando somos tentados para escoger el mal camino. Si puedes poner la siguiente imagen. Vemos dos caminos muchas veces. Y cuando fallamos es porque escogemos el mal camino. No quiero decir cuál de los dos es el mal camino, porque no quiero decir que la fruta roja es la mala ni la amarilla, pero bueno. La primera frase, entonces, está diciendo: no nos dejes caer, no nos dejes ceder, no nos dejes fallar en la prueba. Las pruebas de la vida son oportunidades para aprender, para crecer, para ser pulidos, para ser formados, para poner en práctica lo aprendido. Y es fácil decirlo desde acá, ¿cierto? Es otra cosa vivirlo. Son oportunidades para demostrar nuestro progreso en el momento de escoger el camino de la sabiduría de Dios. Para eso están las pruebas, para demostrar que hemos avanzado. Pero también pueden resultar en ser el momento en que demostramos nuestra tendencia al pecado. En el momento en que mostramos que desconfiamos de Él. Que en verdad queremos dañar a otros. O cuando escogemos el camino fácil y apetecible. Veamos algunos ejemplos de situaciones de la vida cotidiana donde somos probados para escoger entre dos caminos. El camino de la sabiduría de Jesús, que enseña en el Sermón del Monte. Entonces, como estamos en el contexto del Sermón del Monte, vamos a ver ejemplos relacionados con eso. Y el otro camino, el camino de la necedad de este mundo. Por ejemplo, cuando un amigo o un familiar te habla mal de ti. Jesús enseña, y tenemos el texto ahí: si ustedes perdonan a los demás sus transgresiones, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Esa es la sabiduría de Jesús, ese es el camino que nosotros deberíamos escoger. Perdonar genuinamente, aunque duela, porque Dios nos ha perdonado. O buscar la reconciliación si es posible. O descansar en Dios, en vez de alimentar el resentimiento contra esa persona que habló mal de mí. Muchas veces escogemos el camino de guardar rencor, desear venganza o de hablar frente a otros de lo malo que me hizo y difundir el daño, alimentar el chisme, alimentar el odio. O creemos muchas veces que perdonar es de débiles. Y eso endurece nuestro corazón. Dos caminos con una situación tan sencilla. Otra, que todos creo que hemos pasado en mayor o menor medida.
problemas económicos o falta de trabajo. Jesús enseña: no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué vestiremos. Y continúa más adelante diciendo: el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan esas cosas. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, ¿confías en la provisión de Dios mientras sigues sirviendo con responsabilidad para la expansión del reino? ¿Presentas tus preocupaciones en oración? ¿O te ahogas en la ansiedad creyendo que todo depende de ti? ¿Tomas decisiones impulsivas sin considerar que hay un Dios que te cuida? O no solamente un Dios, sino que tu Padre Celestial te cuida y sabe lo que necesitas. O cuando alguien nos humilla o nos trata con desprecio, Jesús enseña: ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Entonces, dos caminos: ¿respondes con amor en lugar de odio? ¿Oras por la persona que te hizo daño y confías en la justicia de Dios? ¿O buscas vengarte o devolver el mal? Muy similar al primero, hablas mal de la persona que te hizo daño frente a otros y alimentas tu odio internamente. Esos son el tipo de pruebas a las que nos enfrentamos. Así que cuando oramos: no nos lleves ante la prueba, sino líbranos del maligno, estamos pidiendo que Dios nos guíe por su camino de sabiduría y nos proteja de caer en el pecado. Ahora, al comparar las distintas traducciones y al ver también el idioma original, es que la petición no es solamente ayúdanos en la prueba para salir aprobados. No solamente está pidiendo eso, sino es brutalmente más honesta. Está diciendo: no nos pongas a prueba. No soy capaz. Y en verdad, esa sí que es mi oración. Señor, no doy más. No quiero más pruebas porque no lo soporto. Y estoy hablando de pruebas sencillas. Pero estoy cansado de fracasar. Así que por favor, no me pongas más a prueba. Y hay pruebas mucho más difíciles. No quiero pasar por eso. Porque la palabra que ocupa dice: no nos lleves o no nos dirijas. Cuando yo las leía con cuidado, me imaginaba a este padre amorosamente llevándonos a la prueba. No empujándonos, no pateándonos a la prueba, no soltándonos en una prueba, sino llevándonos a una prueba para nuestro bien. Pero que muchas veces resulta difícil. Pero miren lo que está diciendo. Dios es el que nos pone a prueba, o el que permite que seamos probados. Y esto no es nada nuevo en la narrativa bíblica. Déjenme mostrarles algunos ejemplos. Génesis 2 y 3. ¿Cierto? Dios pone muchos árboles hermosos, pero en el centro del jardín no pone un árbol, pone dos. ¿Quién pone los dos árboles? Dios. El árbol de la vida, que es el que deben comer, y el árbol que no deben comer, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es como una prueba de confianza, una prueba de obediencia. Dios dio las instrucciones, me hacen caso, confían en mí, que pueden recibir de mí la sabiduría, o la quieren buscar por sus propios medios. Una prueba. Génesis 12. Dios llama a Abraham a salir de su tierra y a dejar su familia sin un destino. Está probando su fe. Es una prueba de obediencia, una prueba de confianza en la promesa y en la provisión de Dios.
¿confías en Dios? Deja tu familia. O sea, Dios diciendo, ¿confías en mí? Deja tu familia, deja tu tierra, anda a lo que yo te prometo. La única garantía, yo, dice el Señor. Una prueba que sabemos que Abraham respondió con fe y por eso fue contado como justo. Génesis 22, que es el pasaje que leímos justo antes del sermón. El pasaje inicia diciendo, Dios probó a Abraham. Al mismo que le había prometido que le daría una gran descendencia, a pesar de que era avanzado de edad y que no podían tener hijos, le dijo, ustedes van a tener una gran descendencia, o sea, van a tener un hijo que les va a dar una gran descendencia. A ese hijo tenía que sacrificar. Esa es la prueba. Una inimaginable prueba de su fe y obediencia. Y sin ir más lejos del contexto en el que estamos estudiando, en Mateo 4, Jesús mismo fue probado. ¿Por quién? ¿Quién lo llevó a la prueba, mejor dicho? El Espíritu. Jesús fue bautizado, su Padre Celestial dice, ahí está mi hijo, háganle caso, Él es. Y el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Dios mismo permite la prueba. Dios lo lleva al desierto como una prueba de dependencia de Dios y en su palabra. De hecho, es gracioso que lo lleva a un desierto, igual como Israel fue llevado a un desierto, a pasar hambre y depender solamente de la provisión de Dios y de la palabra de Dios. Así como nosotros también somos probados de maneras similares a las cuales Jesús fue probado. Y eso por solo dar algunos ejemplos, obviamente hay muchos más. El Señor, nuestro Padre amoroso, es el que nos pone a prueba, o el que permite que seamos probados. Pero también Él es quien puede protegernos. Él es quien puede fortalecernos para superar la prueba, para salir aprobados. Esa era mi oración en el colegio y en la universidad. Ayúdame, Señor, en esta prueba. Pero es lo que deberíamos hacer también en la vida cotidiana. Y es por eso que las traducciones presentan tantas diferencias aquí. Unas hablan de una petición a nuestro Padre Celestial ante las pruebas, mientras que otras derechamente le piden, no nos pongas a prueba. Pero yo creo que está diciendo ambas cosas. Por eso podemos orar diciendo, Padre nuestro, te pedimos que no nos lleves ante las pruebas. Pero si lo haces, ayúdanos a no fallar. Ayúdanos a no escoger el mal. Y eso va muy de la frase muy de la mano con la segunda frase. Si me puedes poner con esa. Esto que veníamos hablando viene de la mano. No se puede desligar de la segunda parte que dice, sino, líbranos del maligno. O líbranos del mal. O rescátanos del maligno. Esta frase es consecuencia de la anterior, pero a la vez la alimenta en cuanto a su significado, es decir, se complementan. Por eso nuestra traducción incluso creo que es más sencilla de entender, es mejor, porque está interpretada la primera parte junto con esta. Si Dios es el que nos pone a prueba y el que puede evitar que caigamos, entonces Él puede protegernos del mal o del maligno. En otras palabras, si aún después de que nosotros pedimos que no nos pongas a prueba, si aún decides ponernos a prueba, entonces te pedimos, protégenos, líbranos, rescátanos. Y una palabra que me gustó más, arráncanos.
como con fuerza, sácanos de ahí. ¿Sácanos de qué? De eso que nos tienta, de eso que deseo hacer y que va contra Dios. Arráncame de esa voz, o arráncame esa voz interna, o aleja de mí esa voz externa que me muestra el camino del mal como bueno y agradable. ¿Cierto? Todos hemos pasado por eso, ¿cierto? Como una voz interna que nos dice, hazlo nomás, es rico, es bueno, te conviene. Pero a veces es una voz externa la que nos dice eso. Y no estoy hablando solamente de Satanás. A veces son nuestros mejores amigos, que con ellos creyendo ¿cómo le digo? Ellos con buenas intenciones nos dicen algo que puede resultar en una tentación para nosotros. Entonces arráncanos de aquel que nos da el mal consejo, del malvado, de aquel que quiere aprovecharse también, y en esto sí me refiero a Satanás, el que quiere aprovecharse de la situación para hacernos caer. Arráncanos del mal y del maligno. ¿Para qué? Para no ceder, para no caer en la tentación. Algunos ejemplos bíblicos. José y la esposa de Potifar. Creo que esto aparece en alguna película, ¿no? Aparece en sus Biblias también. Se pueden leer el libreto de la película. José es tentado por la esposa de Potifar para cometer adulterio. Y Dios le da fuerza a José para huir, para escapar de ahí. Y aunque eso trae consecuencias para él. Pero posteriormente Dios lo exalta en Egipto. O pensemos en todo el libro de Job, que relata cómo Dios permite que Job sea probado, cómo lo protege de la tentación y finalmente lo libra del maligno. ¿Cierto? Dios permite la prueba que Satanás pide, pero le pone límites. Satanás puede afectar la salud y las riquezas y la familia de Job, pero no puede no puede quitarle la vida. Eso muestra que Dios controla la prueba y que Job no sea tentado más allá de lo que puede soportar. También tiene una voz externa. Su esposa lo tienta para que maldiga a Dios y le dice, muérete mejor, Job, muérete. Pero Job responde con fe, diciendo, si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Entonces Job resiste la tentación, afirmándose en Dios y su palabra para perseverar, mostrando que Dios es el que le da las fuerzas. Dios sostiene a Job para que no caiga en pecado y lo libra y lo protege del maligno. Y en el mismo Evangelio de Mateo, ya vimos que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Pero Jesús es fortalecido por el Espíritu. ¿Y en qué se afirma? En la palabra. Jesús se defiende recitando la palabra de Dios. Así que Dios le da la victoria sobre la prueba. Pero también tenemos esta escena de Jesús en el Getsemaní, donde Jesús enfrenta la mayor prueba de su vida, la mayor prueba de la humanidad. Se acerca a la cruz a morir, no solamente morir, sino morir por nuestros pecados. Ahí enfrenta angustia extrema y ora diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Qué le está pidiendo? Por favor, si es posible, no me pongas a prueba. No es una prueba agradable. Pero continúa diciendo, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres.
que se haga tu voluntad. Si decides ponerme a prueba, que se haga tu voluntad. Me someto, protégeme, cuídame. Y Dios no lo libra de la cruz, pero lo fortalece. El Espíritu lo fortalece. Y Jesús vence la tentación de evitar el sufrimiento y cumple la voluntad de su Padre. Jesús oró así, no solamente en estos 2 momentos que he mencionado, creo que toda su vida ora así, como nos enseñó, con todo el Padre Nuestro. No creo que les haya enseñado a sus discípulos, oren de esta forma, y que Él no lo practicara. Creo que lo practicaba cotidianamente, cada vez que se apartaba, o cada vez, en todo el día, al haber estado orando. Y eso es lo que lo ayudó a triunfar en el desierto, en el Getsemaní, en la cruz, y lo que lo llevó a triunfar sobre la muerte y resucitar. Él está aprobado por Dios, pero con su resurrección nos regala esa aprobación. ¿Cuánto hemos querido eso? Que nos regalen la nota 7. Y Él hace eso con nosotros. En la vida cotidiana nosotros podemos orar: Señor, no queremos enfrentar la prueba, pero si decides ponernos a prueba, ayúdanos a soportar la tentación. Pero cuando fracasamos, la cruz nos dice, y la resurrección nos dice: triunfas igual si has puesto tu confianza en Cristo. Sales aprobado igual. Eres restaurado. Todas las veces que nos hemos equivocado y que hemos fallado y que hemos escogido el camino del mal, el camino de la necedad, podemos abrazar a nuestro Salvador, al que vivió perfectamente, al que salió aprobado, para regalarnos su aprobación y regalarnos su Espíritu, que nos fortalece en el día a día. Así que nosotros podemos orar así. Y como les decía hace un rato, yo necesito orar así, yo oro así, desesperado, porque sufro por mí mismo, o conmigo mismo. Soy mi peor enemigo, como dicen muchas canciones. Con mi carácter, mis reacciones, mis pensamientos. Señor, no quiero más. Dame un respiro. Ya estoy cansado de enojarme en cada semáforo, por poner un ejemplo sencillo. Pero si decides ponerme otro semáforo más, o como el chiste de ayer con una señora que está pidiendo la receta al farmacéutico, no lo vieron ayer, humorista de ella. Si algo nos desespera, podemos orar. Si aún nos pones en esa situación, fortaléceme. Necesitamos orar así. Necesitamos orar de la siguiente forma: Padre nuestro, te pedimos que no nos lleves ante las pruebas, pero si lo haces, ayúdanos a no fallar en ellas y rescátanos del maligno. Amén.